Hola alumnas, alumnos. Ahora voy a hacer la devolución del trabajo práctico número 2 que hicieron ustedes, que me fueron entregando, que es sobre el organigrama de la organización política, religiosa, económica y social de las distintas culturas. Bueno, vamos a empezar con el grupo número 1. Vamos a ver la cultura chichimeca, un trabajo hecho por la compañera Valeria Maidana. Acá ha separado, ¿no es cierto?, de la cultura chichimeca su organización política y social, la economía y la religión. Acá en la organización política hay un cacicazgo, el Tlatoani, que era como la figura principal, que a su vez era el sumo sacerdote, que eso lo relaciona con la religión, y era también el jefe civil y el que manejaba la economía. Hay que acordarse que la cultura chichimeca es una cultura postclásica, o sea que en realidad esto no está en el mismo plano de importancia. Acá es más importante como líder político y social, ¿no es cierto? Que después lo respalde algún tipo de papel religioso o de manejar la economía, pero lo fundamental es como líder político y social, sobre todo como líder guerrero. Concretamente son tribus originalmente guerreras, entonces eso es fundamentalmente lo que le da el poder a ese líder. Y por eso mismo hay toda una estructura patriarcal, ¿no es cierto?, que a partir de ahí se organiza la familia. Y hay monogamia y poligamia, que eso tiene que ver también con la posibilidad económica o el estatus social que tiene el hombre para poder tener una familia monogámica o poligámica. En cuanto a la economía, hablamos de que la mayor cantidad de tiempo de la cultura chichimeca es una cultura que viene bajando del desierto del suroeste de Estados Unidos, el noroeste de México. Entonces tiene un gran tiempo de desarrollo del nomadismo, entonces a través de la recolección y la caza, y que al llegar a la meseta central mexicana comienza a desarrollar el tema de la agricultura. Su religión está relacionada, es politeísta y está relacionada con los fenómenos naturales como el sol, la luna, los animales, o sea, es muy propio de las culturas nómades, porque es con lo que ellos se encuentran y se enfrentan todos los días, ¿no es cierto? Tiene un centro religioso que es donde preside las ceremonias el Tlatoani y que generalmente está relacionado con la plaza pública, porque como ya le expliqué muchas veces, siempre el espacio abierto es el lugar donde está el pueblo, donde desarrolla las actividades y las ceremonias del pueblo. Y está relacionado a estos lugares, pero donde en estos lugares tiene acceso únicamente la élite gobernante. Ahora vamos a hablar de la cultura que se denomina tradición Truchitlán, también hecha por la compañera Valeria Bailana, que es una cultura que se desarrolla en los actuales estados de Nayarit y Jalisco,
es una cultura que está muy relacionada en sus características con la cultura teotihuacana. O sea, que tiene unas características muy similares a las culturas clásicas. Entonces, hay una élite de sacerdotes que son a su vez los gobernantes, o sea que en la política hay un poder centralizado en esta élite de sacerdotes, que está materializado en esas edificaciones, que en este caso es un complejo de pirámides circulares alrededor de una plaza. De nuevo aparece el espacio ritual de la plaza, ¿no es cierto? Con una creencia politeísta de dioses que hacen referencia también como a los elementos de la naturaleza y a los elementos importantes de la vida, o sea, como la tierra, el fuego, el agua, el viento. Acá empiezan a ver algunos de los ritos importantes que aparecen ya en el preclásico, como es el juego de pelotas, y también se empieza a ver el rito de los voladores, que es una danza de algunos hombres con atuendos que se cuelgan de un palo que tiene como 7 metros a 12 metros de altura y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese giro cósmico, y que es un rito que va a tomar mucho más importancia en las culturas postclásicas. En lo económico, bueno, el desarrollo de la agricultura y el desarrollo del comercio. En toda esta época clásica están todos estos asentamientos que están muy cerca uno del otro, o sea que hay una gran relación y una gran interacción entre todas las culturas. Eso es algo muy importante que yo no lo aclaré desde un principio. Que nosotros, como es la primera vez que usted aborda estos temas, lo estamos viendo de una forma diacrónica. ¿Qué significa esto? Estamos haciendo una abstracción y estamos viendo cultura por cultura, como si hiciéramos un corte, ¿no es cierto?, en el tiempo y en la abstracción para ver esa cultura en un territorio. ¿Por qué hacemos esto? Porque justamente lo que estaba diciendo recién, si viéramos de una forma sincrónica, tendríamos que ver todas las culturas que se desarrollan en la misma época, que son muchísimas, y ese no es el problema, sino que también tendríamos que ver todas las interacciones que se producen entre esas culturas al estar desarrollándose paralelamente. Entonces, como eso es muy complejo, para un primer abordaje lo estamos haciendo de esta forma diacrónica, ¿no es cierto? Haciendo la abstracción de tomar cada cultura en su territorio, como si estuviera aislado de las demás. Solamente vamos a hacer mención a estas cosas, como le decía recién, que paralelamente a estas culturas están todas las otras culturas en territorio muy cercano. Entonces el comercio es una actividad muy importante de esta época. Bueno, ahora vamos a ver la cultura Anasazi. Este es un trabajo realizado por Carolina García y Noelia Parra. Anasazi es una de las culturas que se desarrollan en lo que es ahora los Estados Unidos, Norteamérica, en la parte que se llama la cuádruple frontera. El significado, como dice ahí, Anasazi, los antiguos, como la organización social, religiosa y económica. La organización social es un sistema matriarcal e igualitario, ¿no es cierto? Las mujeres son dueñas del patrimonio familiar, sin jerarquizaciones. En realidad hay muchas etapas de la cultura Anasazi. Una de las etapas más importantes es esta.
Acá se consume la yuca es como la mandioca, se trabaja el cuero y las pieles para su ropa. No tenían escritura ni moneda, la religión, hay una observación de la luna, el sol, las estrellas, y hay toda una siembra y la llegada del invierno. Esto se refiere a que la observación de la luna, el sol y las estrellas están relacionadas al conocimiento para saber cuándo vienen las estaciones, cuándo hay que sembrar, etcétera, etcétera. Esto, las kivas, en realidad está relacionado no solamente con lo religioso, sino con lo social, ya que en la kiva es un espacio más grande que las viviendas comunes, donde se reunían como el consejo de los sabios de la tribu a tomar decisiones. O sea, tiene que ver mucho con lo social y lo político. Acá faltaría el cuadro de lo que dice lo político, porque acá se toman las decisiones de qué es lo que se va a hacer en el pueblo y se realizan los rituales religiosos que están relacionados con la naturaleza. E inclusive algunas veces, pero es algo que no es lo más común, pero sí algunas veces sucede, sacrificios humanos. En cuanto a lo económico, es desarrollo de la agricultura y la recolección de frutos que está complementado por la caza, o sea, no está dividido a nivel estacional porque es un lugar que en general no es muy apto para la vida, o sea que tienen que complementar todas las actividades para lograr su subsistencia. Además, existe, ¿no es cierto?, el comercio con el intercambio de productos de otros lugares. Bueno, ahora vamos a ver la cultura Colima, también realizada por la compañera Carolina García y Noelia Parra. La cultura Colima es una cultura que se desarrolla en la costa del Pacífico. Actualmente es un estado Colima, ¿no es cierto? Acá vemos también cómo han desarrollado lo social, lo religioso y lo económico. De nuevo, acá falta lo político, porque no necesariamente lo social es igual a lo político ni lo religioso. A veces coincide y a veces no, como vimos recién en la cultura Anasazi. En lo social vemos las distintas clases sociales, ¿no es cierto? Los sacerdotes, que son a su vez los que gobiernan. O sea, en este caso tendré que ese es el objetivo del organigrama, tendré que haber una flecha que relacione lo social, lo político y lo religioso, pues los sacerdotes están arriba de lo que es la pirámide social, son los que manejan políticamente a la sociedad y además son los líderes religiosos. Luego siguen los artesanos y los comerciantes y por último los campesinos. En lo religioso, bueno, tienen deidades, también muchas de ellas relacionadas con los elementos naturales, como el caso de Tlaloc, que es el dios del agua, que vamos a ver que es común en casi todas las culturas mesoamericanas clásicas, aunque en algunos lugares toma otro nombre, como es en el caso de los zapotecas toma el nombre de Coquijo, en el caso de los mayas clásicos toma el nombre del dios Chac, en el caso de los totonacas toma el nombre de Tajín, pero siempre está presente porque el agua es el elemento fundamental, ¿no es cierto?, para la subsistencia de todas estas culturas. Bueno, se realizan ritos y ceremonias siempre con esta dualidad, ¿no es cierto? El espacio abierto,
donde se convoca el pueblo, y algunos edificios donde concurre la élite, ¿no es cierto?, que preside la ceremonia. En cuanto a lo económico, acá hay un error, ¿no es cierto? Se ve que han tomado de lo que es la actualidad de este pueblo, porque acá dice ganadería, bovino y mula, o sea que eso es después de la colonia. No existía ningún mamífero grande en Mesoamérica en ese momento. Había, lo más grande que tenían y que lo criaban para comer era una especie de pavo, un ave muy grande de corral, y un perro también muy grande que lo criaban ambos para comer, que eran los dos mamíferos más grandes que había en la región de Mesoamérica para alimentarse. O sea que esto no iría, ¿no es cierto? La agricultura, ¿no es cierto? El cacao, el coco, la caña de azúcar también fue introducida, no es americana. El arroz tampoco, o sea, acá hay una mezcla entre la actualidad y lo que era la cultura precolombina. El cacao sí, además el cacao tiene, además tiene un significado religioso muy importante. Ahí también a lo mejor habría otra relación. El algodón sí es de América, la vainilla, el añil, ¿no es cierto? Y también la actividad de alfarería es una de las actividades más importantes de la cultura Colima, por la cual se la conoce, y también piezas de metalurgia y cestería. Bueno, ahora vamos a ver la cultura huasteca, que también fue hecha por las compañeras Carolina García y Noelia Parra. La cultura huasteca es una cultura que se ubica en la costa del Golfo, en lo que es el actual estado de Veracruz y su cercanía. Acá vemos de nuevo la organización social, religiosa y económica, falta de nuevo lo político, que es fundamental. Acá a veces se superpone y otras veces no, como dije antes. Bueno, en lo social tenemos un gobierno teocrático, y a la vez hay caciques, pero en realidad estos caciques son como, acá se ha mezclado también lo que es, han mezclado lo que es lo prehispánico con lo posterior a la conquista, porque aparece acá la fe católica por conquistadores. En realidad, los huastecos eran una cultura que se ubican entre el clásico y el preclásico, o sea que en realidad tenían un gobierno teocrático, pero que a la vez tenía una serie de caciques que articulaban y gobernaban las distintas aldeas que se organizaban alrededor de los centros ceremoniales donde estaba este gobierno teocrático, obviamente de los sacerdotes. Esto domina en varias ciudades al revés, o sea, el gobierno teocrático dominaba como varios asentamientos que cada uno de esos estaba gobernado por los caciques, que eso sería lo político, ¿no es cierto? Las familias, existía la poligamia, y en lo religioso algo que es común en general a todas las culturas precolombinas, no solamente mesoamericanas, sino la división en los tres planos del mundo, ¿no es cierto? El supramundo, o sea, el mundo de los dioses, que está relacionado con las enfermedades, la muerte, la vida, la danza, la música, el mundo terrenal, que es el mundo donde viven los seres humanos, y el inframundo, que es el mundo de los muertos, en realidad esto está relacionado también entre sí, porque en el supramundo, en el mundo de los dioses, está como
como todo lo bueno, o sea, el agua, la música, la danza, y en el supramundo, y en el inframundo, o sea, lo relacionado con la muerte, están las enfermedades, las pestes, la sequía, pero justamente los dioses son los que también van al inframundo y a los que hay que rezarle para que se puedan solucionar a través de la danza y de la música y de toda la ceremonia, todos los otros problemas que son del inframundo. En lo económico, como casi todas las culturas mesoamericanas, ¿no es cierto? Hay una agricultura, maíz, frijoles, calabaza. Bueno, esto es algo que vamos a ver en todas las culturas americanas y se llama milpa. Es una combinación que se dio y que se dio a la perfección naturalmente, entonces la adoptaron casi todas las culturas, que es el maíz, ¿no es cierto?, como elemento alimenticio fundamental, el frijol, que es el poroto, que en cada lugar, en cada territorio va a ser una especie distinta, que se trepa al tronco, a la guía del maíz, sin dañarlo, sin dañar su crecimiento, y la calabaza, que crece rastrera también sin dañar el crecimiento de los otros dos. O sea que en un mismo lugar se da esa triple producción que es como la esencia alimentaria de todas las culturas. Además tenemos yuca, como les decía yo, que es como la mandioca, batata, chile y frutos silvestres, también complementado, ¿no es cierto?, con la caza y también la recolección, ¿no es cierto? Y hay todo un desarrollo de todo lo que es los tejidos de algodón, el arte cerámico. En los huastecos también hay un desarrollo que acá nos figura, que es importante, de lo que es la orfebrería en sus etapas, en sus últimas etapas. Bueno, ahora vamos a ver la cultura Valdivia, también hecha por las compañeras Carolina García y Noelia Parra. La cultura Valdivia es una cultura que se desarrolla en casi toda la costa de Ecuador. O sea que es una cultura, si bien que está en Sudamérica, sigue teniendo es un lugar muy particular porque tiene influencias tanto de Centro y Mesoamérica como de las culturas sudamericanas. Entonces es un lugar de intercambio muy intenso, no solamente culturalmente, sino también comercialmente. Acá bueno, tenemos el aspecto social, religioso, económico, también vemos que faltaría lo político. En lo social, bueno, hay una organización tribal, donde hay una autoridad, un jefe o un cacique, y que las organizaciones tribales se dan por lazos de parentesco. O sea, se organizan comunidades que tienen relación de parentesco entre sí, y cuando se genera una nueva familia, se organiza una nueva comunidad cercana, también liderada por una autoridad. El tema de las relaciones de reciprocidad, eso es algo muy propio de la cultura sudamericana. El concepto de reciprocidad es algo que no es el que nosotros entendemos comúnmente, o sea, que yo doy para que el otro me dé, sino que es un concepto mucho más cósmico, el concepto de reciprocidad que se ejerce en la Sudamérica precolombina. Significa que yo doy porque de alguna forma eso me va a volver. No es que me lo va a dar al que yo le estoy dando, ya sea el cosmos, la naturaleza u otra persona, va a hacer que eso vuelva a mí de alguna otra forma. Ese es el concepto de reciprocidad.
Bueno, son grandes navegantes, porque son todas culturas que se desarrollan en la costa, y por lo tanto a esto tendría que estar relacionado con lo económico, porque parte importante de su alimentación y de su economía es la pesca, ¿no es cierto? Y bueno, son sedentarios, obviamente, porque acá ya hemos hablado de organización tribal asentada en grupos familiares. En lo que es lo religioso, son sociedades matriarcales donde la mujer esto también tiene que estar relacionado con lo social, es como el eje y inclusive hasta la fuente de adoración, y aparecen las figuras femeninas porque también siempre, no solamente en las culturas precolombinas, sino en todo el universo, vamos a ver las famosas Venus que aparecen en todas las culturas del mundo como representación de la fertilidad, la mujer como representación de la fertilidad. En lo económico son grandes ceramistas, también vamos a ver el desarrollo de todo tipo de cerámicas eh, muy importantes. Una de las más conocidas justamente son las Venus de Valdivia, porque además por la antigüedad, la cultura valdivia tiene cerámicas de antigüedad de más de 1500 años antes de Cristo, o sea, muy antiguo, y con un gran desarrollo para la época. Después está la agricultura, ¿no es cierto? La tríada que habíamos visto antes, o sea, el frijol, el maíz y el zapallo, y aparte el ají, el maní, algunas frutas tropicales. Y complementarlo con la caza y sobre todo, acá tendría que ser como más importante, la pesca, que está relacionado, ¿no es cierto?, con su asentamiento costero y con sus habilidades de navegación. Bueno, ahora vamos a ver la cultura quimbaya, desarrollada por el compañero Ignacio Ruiz. La cultura quimbaya es una cultura que se desarrolla en la actual Colombia, y lo que vemos acá que hay un poco de desorden realmente en el análisis, porque encabeza el organigrama la palabra cacique, aparece mezclado por ahí economía, o sea, no sigue las líneas de análisis político, social, religioso. Aparecen chamanes y médicos, que esto tendría que ver un poco con lo religioso. La élite familiar tendrá que ver con el liderazgo político. Después tu guerrero, siervo y súbdito tendrá que ver con lo social. Y la economía, ¿no es cierto?, agricultores, pescadores, mineros y artesanos. O sea, bastante escueta la información y muy desordenado, muy difícil de entender. En esta cultura quiero destacar, o sea, por lo que más conocidos son la cultura quimbaya es por su orfebrería. En Colombia está el Museo del Oro, donde hay grandes piezas de esta cultura que son fantásticas. Bueno, ahora vamos a hablar de cultura teotihuacana. También está hecho por el compañero Ignacio Ruiz. Parece que le costó un poco entender la modalidad del compañero, porque ni siquiera aparece la palabra teotihuacana, y no aparecen las líneas de análisis. De golpe habla de 4 casas gobernantes, tendré que hablar primero de organización política, ¿cierto? Donde están estas 4 casas que son las que gobiernan Teotihuacán. Y después aparece acá sacerdotes, militares, siervos, esclavos, prisioneros. Entre todo esto tiene que ver con la organización social, ¿no es cierto? Y además agricultores, artesanos, comerciantes y mercaderes, que tienen que ver también con la organización
económica, o sea, realmente muy poca información, muy desordenada y de muy difícil lectura. O sea, Teotihuacán es una cultura clásica donde tiene un gobierno teocrático que a su vez está dividido en estas 4 casas gobernantes, que a la vez son las autoridades políticas, ¿no es cierto? Y tienen una economía basada en la agricultura y en el comercio, y tiene una división social, donde está primero la élite gobernante, después hay todo un grupo que rodea a esa élite, que son los que ayudan a administrar y a gobernar el lugar. Después es importante los artesanos y los comerciantes, y por último siempre, como en la mayoría de estas sociedades, los agricultores, que son los que trabajan la tierra y que generalmente viven en los suburbios, los alrededores de los asentamientos. Bueno, ahora vamos a ver la cultura Paracas. Es una cultura que se ubica en la costa sur del Perú. En realidad, acá está analizada una de las etapas de la cultura Paracas, que es la Paracas Caverna. La cultura Paracas tiene 2 etapas, una es Paracas Caverna y la otra Paracas Necrópolis, pero está bien estructurado el trabajo. Tenemos la organización social, la organización política y la organización religiosa. En lo social, ¿no es cierto?, tenemos el pueblo, donde están los artesanos y los campesinos. Ambos los artesanos ambos encargados de la producción, los artesanos de la cerámica y lo textil, que es lo más representativo de los Paracas, sobre todo lo textil. O sea, la textilería Paraca es la mejor textilería de todas las culturas precolombinas americanas. Ya vamos a ver lo que es impresionante. Y los campesinos que producían alimentos y materia prima, y que todo esto también se usaba para el comercio. O sea, está bien armado el organigrama. Es para que entendamos, cuando yo decía lo que le faltaba a otros que habíamos visto anteriormente. Después hay una élite gobernante, ¿no es cierto?, que controlaban todo lo que era la producción y el comercio, y a la vez estaban directamente relacionados con lo que es acá faltaría una flecha de relación con lo que es la religión, porque también tenían como un carácter religioso también esa élite gobernante. Y a la cultura se le conoce principalmente por esta élite gobernante, porque esta cultura se ha investigado a partir de sus tumbas, porque tienen tumbas muy importantes con ajuares funerarios impresionantes, que justamente son las tumbas de esta élite. En la organización política es teocrática, por eso les decía que esa élite gobernante son también los sacerdotes, ¿no es cierto? Y aparte hay una nobleza guerrera, pero que no tiene, acá no tendría que estar a la par, no tiene la misma importancia. Estos son los importantes. Esto es lo que acompaña a gobernar y mantener el orden. Manejan todo un conocimiento astral. Justamente hemos visto como en todas las culturas el tema del conocimiento es lo que da poder, ¿no es cierto?, a las élites gobernantes. Y esto es importantísimo en el conocimiento de los ciclos de la lluvia, porque como ya hemos visto anteriormente, o sea, la cultura Paracas está ubicada en uno de los lugares más secos, no de América, uno de los lugares más secos del mundo. O sea que para poder vivir ahí esta gente tuvo que tener un gran conocimiento de los ciclos de lluvia, y a partir de ahí
con obras de irrigación, etcétera, etcétera, pudieron realmente poder subsistir. Acá vemos, obviamente, en lo religioso su dios principal es Con, que es el dios de la lluvia, porque era lo fundamental, es lo fundamental en este clima tan terriblemente árido, ¿no es cierto?, al que reverenciaban y a quien dirigían todas sus obras, sus producciones culturales y sus ceremonias, porque dependían de él para, en un emplazamiento tan difícil para vivir por su aridez, dependían de él y de estos conocimientos para poder subsistir.